¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma, una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos, programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial, cuando en realidad nadie es nadie. What the Rara vez ocurre que me topo con una obra de ciencia ficción verdaderamente estimulante, de esas que te dejan la cabeza funcionando sola mucho tiempo después de haber terminado el capítulo. Tampoco voy a ir de gurú, no consumo obsesivamente todo lo que sale en el género, pero si me dices que ha salido una serie creada por Vince Gilligan, quien a mi juicio nos regaló dos de las mejores series de todos los tiempos, Breaking Bad y Better Call Saul, y que además fue uno de los principales responsables de Expediente X, y que encima esta serie no solo es nueva, sino que es de ciencia ficción, pero con ese tono parsimonioso y atmosférico de sus últimos trabajos, pues ya estoy dentro sin necesidad de tráiler ni nada. Y encima nos lleva de vuelta a Albuquerque, donde vive la protagonista, y por si fuera poco, se da en la serie una vuelta por Bilbao, os lo juro. ¿Qué más podría pedir? Antes de entrar en spoilers, y básicamente será uno, porque el spoiler es el propio planteamiento de la serie, por si estás dudando si verla o no, te diría que Pluribus gustará a quienes disfrutaron de The Leftovers o Severance, series con mucha carga filosófica, pero que prefieren plantear preguntas relevantes sobre la condición humana antes que darte respuestas en bandeja. Y es precisamente eso lo que me está fascinando de esta serie, al menos por lo que me han ofrecido los 5 capítulos que ya han salido, de los 9 que tendrá la temporada. Me tiene la mente a tope, dándole vueltas a cosas que o jamás había considerado o nunca les había prestado suficiente atención. Y ahora sí, entremos en harina. Como decía, solo habrá un spoiler gordo y es el propio punto de partida. Unos astrónomos reciben una señal extraterrestre en código cuaternario. Resulta ser la secuencia de un virus ARN. Por supuesto, unos científicos acaban haciendo lo que hacen los científicos tarde o temprano, lo sintetizan, y por una estúpida negligencia el virus acaba pasando a los humanos. Los infectados empiezan a comportarse de una forma tan sincronizada que parece que todos comparten la misma mente, como si una inteligencia superior les dirigiera con un único propósito: expandir el virus lo más rápido posible. En cuestión de semanas, toda la humanidad ha sido infectada, menos 13 personas, entre ellas la protagonista Carol, interpretada por una siempre maravillosa Rhea Seehorn, personas que, por razones todavía desconocidas, son inmunes. ¿Y qué produce esta infección? Lo más evidente es la desaparición total de la individualidad y de la personalidad. Todo lo que hacía a cada ser humano único queda absorbido en una mente colectiva, una auténtica mente colmena. Cada infectado se convierte en una extensión física de un único ser. Su memoria y conocimiento ya no son suyos, son los de todos. Y a través de los ojos de Carol vamos descubriendo cómo funciona este ser. Porque no sé ni cómo llamarlo, es como si todos los infectados fuesen dedos de una misma mano actuando con una precisión y una coordinación que dan miedo de lo eficiente que es. Reorganizan ciudades, optimizan procesos de producción, redibujan la logística mundial como si fuesen una inteligencia artificial planetaria, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Existe siquiera un plan? La serie plantea que esta colmena no parece buscar un fin trascendental, no quiere conquistar el universo en el sentido clásico de Space Invaders, ni lograr la iluminación ni alcanzar un estado evolutivo superior. Se mueve por un imperativo biológico básico: existir, persistir, garantizar su propia supervivencia. Y ahí surge otra pregunta inevitable. Salvo por los 13 inmunes, ¿sigue existiendo la humanidad? ¿Podemos seguir usando esta palabra cuando ya no hay un yo, sino un nosotros literal? ¿Es esta fusión de mentes una mente humana? ¿Es el virus la nueva mente o es otra cosa? Lo más perturbador es que esta humanidad colmena produce una sociedad que, cuanto más la piensas, más lógica parece. Desaparece la delincuencia porque ya no hay voluntades en conflicto. Desaparece la pobreza porque la distribución se optimiza sola. Desaparecen las guerras porque una sola voluntad no combate consigo misma. Desaparecen las clases sociales porque todos son literalmente lo mismo. Desaparece la política porque la política es, al final, la gestión de desacuerdos, y aquí no hay desacuerdo posible. Y claro, uno piensa, ¿será que algo así es deseable?
Una sociedad perfectamente coordinada, sin desigualdades, sin sufrimiento, pero sin individuos. Aquí la serie te mira de frente y te dice: ¿estás seguro de que quieres contestar esta pregunta? Aquí está para mí el corazón temático de Pluribus. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando desaparece la individualidad? La serie nos presenta un mundo lleno de seres sin personalidad, pero que aseguran estar felices. O quizá debería decir feliz en singular, porque si es una solamente, bueno, ya me entendéis. En el extremo opuesto está Carol. Carol es una resistente, pero no en el sentido heroico de superviviente postapocalíptica. Es resistente porque su única pertenencia es a sí misma, sin familia, sin un círculo social especialmente sólido, con un mundo que giraba en torno a su relación con su novia, que además muere durante el gran evento. Mucha gente muere, de hecho, porque la desconexión de la individualidad provoca una especie de colapso epiléptico. Si te infectas conduciendo o caes de mala manera, pues adiós. Así que Carol lo único que tiene es Carol, y claro, eso hace que te plantees si en el fondo no es lo único que tenemos todos. A propósito de esto, una pregunta brutal que lanza la serie es esta: ¿en qué se diferencia lo que les pasa a los humanos en Pluribus de la muerte? Si desaparece tu yo, tu identidad, tus recuerdos como experiencia personal, ¿qué queda? ¿Qué diferencia hay entre fundirte en una mente colectiva y simplemente dejar de existir? La serie no parece pretender querer darte la respuesta, tampoco intenta tranquilizarte. Te suelta la pregunta y te deja ahí, en el abismo, incitándote a pensar sobre tu mortalidad cuando todo lo que querías era entretenerte un rato. ¿Sería un evento así el fin de la muerte humana? ¿O la muerte definitiva de la humanidad? Y aquí entra una capa importantísima que añade un dramatismo constante, la tensión entre la permanencia de Carol como individuo y la posibilidad real de que acabe cediendo, porque el conflicto no es solo si la colmena logrará convertirla a la fuerza, es más inquietante aún. ¿Y si no necesita forzarla? ¿Y si Carol acaba agachando la cabeza? ¿Y si después de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanta soledad, empieza a preguntarse si mantener su yo vale tanto la pena? La serie juega maravillosamente con esta posibilidad. Carol es un ego fuerte que no solo lucha contra un ente colectivo, sino que se enfrenta a la perspectiva de que esté eligiendo sufrir al aferrarse a su individualidad. Y aquí es imposible no pensar en 1984 y Un mundo feliz como dos polos del mismo miedo. En 1984, de George Orwell, el individuo se rinde porque lo rompen, porque la tortura y el terror acaban haciendo que Winston ame al gran hermano. En Un mundo feliz, de Aldous Huxley, el individuo se rinde porque lo seducen, porque un sistema de felicidad constante elimina toda incomodidad. Nadie necesita luchar si está satisfecho. Pluribus está peligrosamente cerca de esta segunda vía. La colmena no amenaza a Carol, la invita. Le dice: cuando formes parte de nosotros entenderás, serás feliz. Y mientras la atienden, le sonríen, le conceden todo lo que desea, y la serie te obliga a preguntarte: ¿cuánto tardarías en aceptar algo así? ¿Cuánto resistirías antes de bajar la cabeza? Ese suspense no es físico, es existencial, y te acompaña durante toda la serie, algo que la saca del mero entretenimiento y la convierte en una experiencia que igual no sabías que necesitabas tener. En un momento dado, Carol discute con un personaje, Sosia, o con la parte de la colmena que es Sosia, o lo que sea, y le pregunta por qué quieren convertirla si ella no quiere. Sosia responde con una analogía: si ves a alguien ahogándose, ¿no le tiras un salvavidas? Para la colmena, Carol se está ahogando en su individualidad. Ella sufre porque aún no forma parte de la felicidad absoluta del ser colectivo. En cuanto se fusione, comprenderá y será feliz. Es una lógica que, cuanto más la piensas, más vertiginosa se vuelve. Por un lado, tiene sentido. Por otro, es el razonamiento perfecto de cualquier secta o culto destructor del yo. Por cierto, la actriz Carolina Widra, que interpreta a Sosia, ¿está interpretando a un personaje o una parte de un personaje? Bueno, qué lío. Pluribus te invita a considerar la humanidad de forma amplia, te obliga a desafiar tus ideas sobre lo que es válido para un ser humano, sobre si el valor del individuo es intrínseco o simplemente un apego cultural muy fuerte. De hecho, la serie te presenta a algunos de los otros no infectados que no parecen tener mayor problema con la nueva condición de la humanidad, si es que sigue siendo humanidad, y esto parece derivarse de una diferente percepción cultural del individuo. Carol así representa el extremo del individualismo en las sociedades occidentales modernas. A este respecto, la gran pregunta que surge es: ¿hay algo inherentemente malo en una sociedad donde el individuo no importa tanto como el grupo? ¿O nos da miedo solo porque somos incapaces de imaginar quiénes seríamos sin nuestro yo? Y por debajo de todas estas preguntas late otra incluso más inquietante. ¿Y si el verdadero terror no es que nos quiten la individualidad, sino que nos convenzan de que renunciar a ella es lo mejor que podríamos hacer?
Aunque Gillian nunca pensó en ello porque concibió Pluribus hace 8 años, la serie parece también apelar con fuerza a los debates actuales sobre inteligencia artificial que, en palabras del crítico del New York Times James Poniewosik, promete progreso y abundancia a cambio del módico precio de fusionar toda la inteligencia humana en una mente colectiva servil. La percepción de esta lectura de la IA está tan presente en Pluribus, a pesar de que nunca fue el enfoque de Gillian, como digo, que incluso Josh Rosenberg de Esquire afirma que, por el tono servicial del virus, su insistencia en complacernos y la inquietante facilidad con la que los supervivientes se adaptan a él, queda claro que estamos ante una serie que en realidad habla sobre la inteligencia artificial. Durante mucho tiempo, y aún hoy, mientras la tecnología echa raíces en cada faceta de nuestra vida diaria, las películas y las series han tendido a retratar la IA como un único ordenador maligno. En Mission Impossible, The Final Reckoning, o en Tron Ares de este año, nuestros héroes luchan por desconectar a los robots fuera de control para que todo vuelva a la normalidad. Si no es eso, la IA suele presentarse como una evolución imparcial e inevitable de la humanidad, como ocurre en Ex Machina, Westworld o en la reciente Alien Earth. Incluso aquí, el virus habla de lo maravilloso que es unirse a ellos. Pluribus es la primera historia que reconoce adecuadamente que no hay vuelta atrás. La IA ya está aquí y ya estamos viendo la extraña aceptación que la humanidad muestra hacia ella, cómo busca agradar a los usuarios y mantenerlos enganchados incluso cuando los anima a explorar conspiraciones peligrosas. Cómo si reunieras a 10 personas en una habitación es muy probable que tú fueras la única que todavía no ha integrado esta tecnología en su vida. Y cómo, si gritaras que usarla nos arrebatará nuestra humanidad, quizá no entenderían que ese nuevo generador de recetas que tanto les gusta está quitándole el sustento a otra persona, agotando los recursos del planeta a un ritmo alarmante y aislándonos aún más de otros seres humanos capaces de pensar por sí mismos. Y más adelante el artículo añade: por una vez estamos viendo una historia significativa sobre nuestra relación con la inteligencia artificial que no se limita a elegir entre enamorarnos de ella o destruirla. En fin, que es indudable que la serie vale la pena por la relevancia brutal de las temáticas que despliega en los tiempos que corren, pero además es una delicia experimentar cómo Gillian consigue transmitir desde la intimidad una historia que en realidad tiene una dimensión que difícilmente podría ser más épica. Y lo hace además con su calidad cinematográfica habitual, con ese contraste dinámico tan característico que ya desplegó en Better Call Saul, donde las secciones de slow burn no aburren, sino que estimulan, donde cada plano está colocado para decir algo, donde cada escena es un poema cargado de detalles emocionales y donde nada se despliega de forma gratuita. Y tampoco podemos ignorar esa maravillosa forma significativa de desvelar sin prisas la información que la protagonista va descubriendo, y con un dominio absoluto de la narrativa audiovisual que evita exposiciones gratuitas y cuenta con la inteligencia del espectador para que ate cabos y lea entre líneas. Hay momentos en los que Pluribus parece susurrarte ideas al oído y otros en los que te golpea con preguntas enormes sin necesidad de elevar la voz. Esa combinación, lo íntimo y lo colosal, lo cotidiano y lo cósmico, una historia de una gran catástrofe contada desde una perspectiva íntima, es lo que convierte a la serie en algo especial. Sí, vale, la idea de la mente colectiva no es nueva en la ciencia ficción ni en la cultura popular. Ahí están los Borg de Star Trek, el proyecto de complementación humana de Evangelion, la sociedad hiperorganizada de un mundo feliz, o incluso las colmenas psíquicas de autores como Sturgeon o Clarke. Es un tema que me fascina desde siempre y que seguramente cubriré con más detalle en un futuro vídeo, porque da para muchísimo. Pero lo que aporta Pluribus es una aproximación distinta. Al contrario que en otras representaciones de la mente colmena, aquí no es hostil y se muestra creíblemente feliz. Funciona como una utopía y todo lo que te pide es que reconsideres tu individualidad si con ello se acaban todos los problemas del mundo. Claro que es inquietante, porque plantea un estado de bienestar perfecto pero deshumanizante, sin villanos ni maldad detrás, solo mero funcionamiento. Y como espectador te topas con que el dilema ético no está en el agresor, sino en la víctima. En casi todas las historias de mente colectiva el conflicto es ¿cómo nos defendemos de la colmena? Mientras que en Pluribus las preguntas son del tipo ¿y si la colmena tiene razón? ¿Y si soy yo el error? ¿Y si mi individualidad es una discapacidad? La serie convierte así la mente colectiva en un marco moral que cuestiona la validez del individuo. Es una inversión absoluta del tropo. Aunque Carol al principio quiere luchar contra un villano, se da cuenta de que no existe. Está luchando contra su soledad, su sufrimiento, la tentación del descanso, la posibilidad de que su resistencia sea irracional y el miedo a que la colmena no solo esté tranquila, sino que sea objetivamente mejor. Esto nunca se había planteado de forma tan desnuda.
Es ciencia ficción existencial que, más que en una distopía política, en la pérdida de la civilización, de la libertad o del planeta, se concentra en la pérdida del yo y sus implicaciones para ti, para el individuo y para la humanidad. No se trata de una distopía amable al estilo Un Mundo Feliz, sino biológica, donde no hay ninguna intención de sometimiento, sino un imperativo biológico absolutamente desapasionado en el que todo lo inquietante es consecuencia de ponderar la situación desde la individualidad. Y con un planteamiento tan brillante, la sátira social sale sola. Prácticamente está implícita en la premisa y Gillian solo tiene que tirar del hilo de esa idea para ofrecernos situaciones que, en un mundo de individuos, serían absolutamente absurdas, pero que se tornan lógicas bajo el prisma de la mente colmena, generando momentos tragicómicos entre hilarantes e impactantes, pero que de algún modo resuenan con nuestro mundo actual de soledad en medio de la hipercomunicación, de hordas de internautas reaccionando de la misma forma a los mismos estímulos de TikTok, de gente que deja de elaborar sus propios argumentos y razonamientos, básicamente que deja de pensar y se lo encarga todo a una máquina. Pluribus es una invitación seria a reflexionar sobre quiénes somos, sobre el libre albedrío, la felicidad, el sufrimiento, la individualidad y la conciencia, la inteligencia artificial, la muerte y la existencia en general, y un recordatorio de por qué la buena ciencia ficción es tan necesaria. Pocos productos audiovisuales te acompañan durante días después de su visionado con las ideas y preguntas que te has sembrado y que no puedes ignorar. Definitivamente, Vince Gilligan ha logrado algo muy especial, al menos para mí. Hacía mucho tiempo que no me entusiasmaba tanto seguir una serie. Y bueno, hasta aquí lo que quería contaros. Cuando termine la serie, imagino que haré un vídeo donde me concentraré en aspectos más concretos, esta vez sí, con los inevitables spoilers. ¿Y a ti? ¿Qué te está pareciendo Pluribus? Cuéntamelo en los comentarios. Y también déjame ese like si te ha gustado el vídeo y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir más contenidos interesantes como este. Nos vemos pronto, ¡chao!